Síntomas se dicen que son de forma aguda y pueden estar relacionados con una pérdida de fuerza del brazo o de la pierna o de ambos. Hoy hablamos sobre los accidentes cerebrovasculares, pero conocidos aquí en el Perú y en América Latina, como usted me decía, como el derrame cerebral. Así es. Es un término coloquial muy difundido en nuestro medio que cuando se hace una encuesta a la gente siempre van a reconocer al término como derrame cerebral más que como un ataque cerebrovascular o ACV, que se hacen múltiples campañas para difundir el término, pero que aún en nuestra población se sigue conociendo como tal. Así es, pero sobre todo hoy hablamos de la prevención como lo hacemos en esta secuencia que sirve para que usted participe, pero también para prevenir. ¿Cuáles son los síntomas de un ACV o de un derrame cerebral? Ok, los síntomas se dicen que son de forma aguda y pueden estar relacionados con una pérdida de fuerza del brazo o de la pierna o de ambos. También puede estar... ¿Progresivo o es inmediato? Depende del mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Hay pacientes que lo presentan bruscamente, otros que se va instalando dentro de las horas, pero debe ser menos de 24 horas la instalación del cuadro. Lo otro es la caída de un lado del rostro. La otra característica principal es que el paciente va a tener dificultad para articular las palabras, lo que generalmente se llama como un arrastre para poder hablar. Y por último, la dificultad para poder entender o comprender lo que se le dice y una alteración brusca de la visión. Son los síntomas frecuentemente que se presentan en un paciente con ACV. Lógicamente hay muchos, pero estos son los que más predominan. Y bueno, si alguien está sintiendo alguno de estos síntomas, ¿qué hacer inmediatamente? Cuando se presentan estos síntomas, lo que hay que hacer es acudir a un servicio de urgencias de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el ACV o el derrame cerebral es una emergencia médica en el cual se dice que por cada minuto que pasa se pierden 2 millones de neuronas. Wow. Entonces, esto genera una alta probabilidad de discapacidad y también de muerte. O sea que el tiempo es clave, es lo más importante. Exacto, el tiempo es muy valioso, la detección temprana y el tratamiento oportuno es muy valioso en estos pacientes porque va a permitir que reduzca la discapacidad en este paciente y también la mortalidad. ¿Y existe algún perfil de las personas que puedan sufrir un ACV? ¿Es solamente para los hombres, mujeres, adultos mayores? En general puede dar ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Se dice que 1 de 4 personas puede tener un ACV en su vida. Entonces hay que tener en cuenta varios factores de riesgo porque estos son los que pueden llevar a que se genere un derrame cerebral o ACV. Uno de ellos es la más conocida, la hipertensión. Entonces, la presión arterial elevada es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta para poder llevar un mejor control de ella y evitar tener un ataque cerebrovascular. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, que también hay que tenerlo muy bien controlada. El otro es el consumo de cigarrillos, es decir, el tabaquismo, el consumo de algunas sustancias como drogas, por ejemplo, el alcohol. Son factores de riesgo que se pueden modificar y reducir que un paciente pueda tener un ataque cerebrovascular. Otro factor de riesgo que ha ido incrementando exponencialmente en el tiempo es el sobrepeso y la obesidad. Usted me leyó el pensamiento, ¿no? La obesidad es una enfermedad. Así es considerado una enfermedad y un factor de riesgo importante que puede generar un ataque cerebrovascular. Y en nuestro país, de 10 peruanos, 7 tienen sobrepeso. Así sea 1 kilo, 2 kilos, ya se considera sobrepeso. Lo ideal es que estemos en nuestro peso, bueno, pues según la talla, ¿no? Según las actividades. Exacto. Lo importante es fomentar la actividad física, que eso nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, poder mantenernos activos en el peso ideal. Fomenta también un mayor flujo a nivel cerebral, lo cual genera que nuestras neuronas puedan funcionar como debe ser.
porque las neuronas funcionan cuando hay oxígeno y nutrientes. Entonces, al generarse un ataque cerebrovascular o derrame cerebral, se va a interrumpir el flujo de sangre a estas neuronas, por lo tanto, no van a llegar a funcionar bien y empiezan a sufrir. Inicialmente, el daño que se genera en el cerebro es pequeño, pero a medida que va pasando las horas, se empieza a incrementar el daño. Entonces, por eso es que se dice que es importante actuar a tiempo, actuar inmediatamente para reducir este daño. Muy bien, doctora, vamos a habilitar las líneas telefónicas de Radio Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Luego de este accidente cerebrovascular, ¿existe algún nivel de recuperación? Así es. ¿Y de terapias, tratamientos? Sí, el ataque cerebrovascular tiene tratamiento. Lo ideal, y hace muchos años se viene brindando un tratamiento endovenoso, es decir, se coloca un medicamento a través de la vena, pero este tiempo era aproximadamente menos de 4.5 horas para actuar y brindarle este tratamiento al paciente. Sin embargo, ya aproximadamente desde el 2015 surgieron otro tipo de tratamientos, en este caso es la terapia endovascular, en el cual se extrae directamente al coágulo de la arteria que ha sido afectada, y esto genera que haya una mayor probabilidad de recuperación en estos pacientes. Y definitivamente la terapia ayuda mucho a estos pacientes, una terapia temprana, una terapia física de forma temprana, va a ayudar a que ellos puedan recuperar su independencia, que es lo que todo mundo desea. Muy bien, doctora.